Hola, hola, soy Solange Tovar y ya nos encontramos en estos audios digitales, en este episodio número 3 y en nuestra séptima temporada de Podcast Mi Identidad. Estos 7 años que te hemos estado acompañando a través de esta plataforma digital, Iglesia Amada. Recuerden que cada martes a las 7 de la mañana, hora Miami, porque ya cambiamos horario, y 8 de la mañana, hora Chile, estamos saliendo en las plataformas que ustedes ya siempre nos encuentran, que es YouTube y Spotify. Y bueno, la verdad que estamos muy contentas, muy bendecidas por cada mensaje que nos llega de diferentes lugares, de diferentes países y ciudades, al escuchar estos audios tan simples, sencillos, pero que llegan a nuestro corazón para que vamos aprendiendo como hijos de Dios. Así que bendecimos, iglesia, a cada familia representada a través de estos mensajes. Amén. Donde quieras ahora que te puedas encontrar, quizás ya en el trabajo, en tu casa, camino quizás a estudiar, donde quiera que te puedas encontrar, quiero que cierres tus ojos y vayamos al Padre, decirle gracias, Señor, porque has sido bueno, porque has sido fiel, porque has estado con nosotros, Padre amado celestial, porque, Señor, nos has guiado en todo este tiempo y nos bendices con estos audios digitales para aprender, para edificar nuestra vida espiritual y para, Señor, entender tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que haces en medio de nuestro ministerio y nuestras familias representadas a través de cada grupo, a través de cada mensaje, a través de cada ciudad. En el nombre de Jesús, esperamos que nos dé ese entendimiento para ser un poco más sabios, Señor, esa sabiduría que viene de lo alto para nuestras vidas. Amén y amén. ¿Sabes, iglesia amada? Vamos a ponerle como título a este episodio número 3, el anuncio del Mesías. ¿Se recuerdan que estuvimos hablando de la introducción de Jesús? Porque es necesario hablar de Jesús, ¿verdad? Estuvimos hablando que el verbo se hizo carne y hoy vamos en esta tercera clase a hablar bajo el nombre o bajo el título, el anuncio del Mesías. ¿Sabes por qué? Es importante profundizar estos versículos que yo sé que son proféticos en Isaías. Para los que ya están anotando y van a buscar ahí, quiero que tengas preparado Isaías 7:14, Isaías 9:6. Mire, aquí hay dos revelaciones mesiánicas poderosas en el Antiguo Testamento, donde fueron escritas, según los estudiosos, casi entre 700 a 750 años antes del nacimiento de Jesús, cómo se anuncia con claridad, ¿cierto?, la naturaleza y la misión del Mesías. Estuvimos hablando de Génesis en el principio, ¿cierto?, 3:15, cuando ya ahí se presenta el anuncio de lo que viene del plan divino de Dios, pero acá hay una cosa más específica de lo que vendrá, ¿cierto? Una declaración de Dios sobre este anuncio, sobre esta promesa, sino más bien quiere decir que Dios no va a abandonar la humanidad, sino más bien Él está siendo anunciado porque vendría por los hombres, ¿cierto? Cuando hablo de hombres también hablo de mujeres, por la humanidad, ¿verdad? Entonces, mire, Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Mire, cuando Isaías escribe en este capítulo 7, usted lo puede leer después con tiempo y con más claridad, todo el capítulo 7, la iglesia estaba pasando, el pueblo de Israel estaba pasando, ¿cierto? Hay un contexto profundo de crisis nacional. Israel enfrentaba amenazas de militares, políticas, especialmente en esa invasión, ¿cierto?, extranjera de Asiria. El pueblo vivía incertidumbre, temor, y la palabra de Isaías traía esperanza. O sea, Dios no abandonaría a su pueblo, sino estaría presente con ellos en medio de la adversidad. Y aquí en este capítulo de Isaías, en este capítulo 7, en los primeros versículos, ¿cierto?, muestra el reinado de Acaz, ¿cierto?, de Judá, dos reinos enemigos contra Jerusalén, y ellos estaban llenos de miedo, estaban llenos, ¿cierto?, de incertidumbre por causa de
de esta amenaza y aumentaba su preocupación. Pero el Señor envía al profeta Isaías para darle un mensaje, y por eso nace este versículo. Pero para dar este mensaje, iglesia, el Señor le estaba diciendo: no confíes en alianzas humanas, ¿verdad? En este caso al rey Acaz, sino confía en Dios. Entonces Dios ofrece esta señal sobrenatural, porque usted sabe que el nacimiento de Jesús fue un nacimiento sobrenatural, el nacimiento de un niño llamado Emmanuel, que va a simbolizar, ¿cierto?, la presencia y la protección ¿cierto?, divina de Dios sobre el pueblo de Israel. Amén. Mire qué lindo. Dice: por tanto el Señor os dará señal. O sea, el Señor ya tenía un plan ante la adversidad, ante la angustia. Estaba anunciando a través del profeta, ¿cierto?, esta promesa, esta declaración, ¿verdad?, ante el hombre que busque a Dios, sino más bien Dios ya estaba buscando al hombre, y ahí iba a haber una señal poderosa, y este era el nacimiento de este nombre que se llamaría Emmanuel. Cuando vamos a la traducción hebrea, significa Dios con nosotros. No solamente Dios nos ayuda, sino más bien significa que Dios habita entre su pueblo. Por eso, iglesia, es tan lindo leer y estudiar su palabra, porque podemos descubrir que el Señor siempre ha tenido un plan para nosotros, un plan de remidir nuestros pecados, de acompañarnos en la adversidad, donde cierto, no hay señal humana, no hay política, no hay militar, no hay quizá cosas cotidianas que creemos que nos puedan ayudar, no hay un gobierno, sino más bien una señal sobrenatural y divina, que Dios estaba diciendo: yo mismo, ¿verdad?, voy a intervenir en la historia de ustedes. Así siento yo al Señor a través de este mensaje, que el Señor nos estaba anunciando que iba a intervenir por nosotros en nuestra historia, y que, ¿cierto?, una virgen daría luz, ¿cierto?, a un hijo llamado de nombre Emmanuel, ¿sabe? Y esto conecta directamente este versículo con lo que estuvimos hablando en Génesis 15, en Juan 1:1. ¿Se recuerdan cuando de un principio, ¿verdad?, era Dios? Y hablamos del verbo, ¿cierto?, que era eterno, y también conecta con Apocalipsis 13:8, donde el Cordero inmolado, ¿cierto?, está antes de la fundación. O sea, Jesús estuvo siempre para nosotros. Amén. Desde el inicio de la creación de la tierra. O sea, el Mesías no nace en Belén, ya lo habíamos dicho la semana pasada. El Mesías ya existía antes de los tiempos. Y en esta crisis, ¿cierto?, de reinado del rey Acaz, en esta crisis donde se levantan estos reinos enemigos de Israel del norte y de Siria, viene este temor, viene quizá estas alianzas humanas, pero el Señor le está diciendo a través de el profeta que tiene que confiar en la señal que Él enviará. Amén. Y mire, quizá usted dirá: pero pasó mucho tiempo antes de nacer. Pero los tiempos de Dios son perfectos, iglesia. Son perfectos. O sea, Isaías en el capítulo 7:14 anuncia al Mesías. Lo que estaba, ¿cierto?, la promesa del Señor del cielo para nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén por eso? O sea, la promesa de Dios para nosotros, para poder ser redimidos, ¿cierto?, perdonados, rescatados y direccionados nuevamente al plan divino del Dios Padre. Amén. Y después vamos a leer Isaías 9:6. Y a mí me encanta este versículo, porque aquí siento que Jesús tiene unos nombres pero totalmente poderosos, donde le pone 4 títulos, digamos así, al Mesías. Y dice Isaías 9:6, dice: porque un niño no has nacido, hijo no has dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Wow, qué tremendo, iglesia. Isaías revela la identidad
del Mesías, en 4 nombres proféticos y tremendo significado que tienen para nosotros. O sea, Isaías revela, ¿cierto?, a Jesús como admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué tremendo. Cuando hablamos de admirable consejero, la palabra en hebreo es una palabra difícil de pronunciar, pero significaría Pelech Yoet, y eso habla de un significado maravilloso o sobrenatural. Entonces está diciendo que esa sabiduría divina, ¿cierto?, que trajo Jesús, no solo enseña la sabiduría, sino más bien Él es la fuente de ella. Qué tremendo, admirable consejero este título para el Mesías. Amén. Y Dios fuerte, también la palabra en hebreo, y yo sé que esta palabra si la han escuchado en alguna alabanza y en la Biblia también, significa el Gibor. Este título sin duda es impactante porque Gibor se usa para, ¿cierto?, para Dios en el Antiguo Testamento. Isaías está declarando que el Mesías será Dios mismo manifestado aquí en la tierra. Amén. También está en Isaías 10:21, dice: el remanente volverá y el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Pero cuando hablamos de la traducción original del vigor, habla, ¿cierto?, que esta palabra está dándosela al Señor como el Dios fuerte, el Dios grande. O sea, resalta aquí Isaías 6, un Dios guerrero invisible, pero que lucha, ¿verdad?, por su pueblo. Amén. Después, cuando vamos a Padre eterno, quise como buscar los significados, ¿verdad?, de estas palabras, porque a veces las escuchamos, las cantamos y no entendemos lo que significa Jesucristo en nuestras vidas. Cuando habla del Padre eterno, ¿verdad?, en el hebreo original dice que la palabra es Aviat, y no significa que Jesús sea el Padre en la Trinidad, sino más bien significa que Él es la fuente eterna de vida y protector de su pueblo. Y habla inmediatamente de que su gobierno es eterno. Por eso usted y yo siempre estamos luchando para seguir a Cristo, para ser amigos de Cristo, para llevar una relación constante con el Espíritu Santo, porque cuando nosotros caminamos con el Espíritu Santo, caminamos con Jesucristo y el Padre, ¿verdad?, para poder llegar a esa promesa eterna. Y mire, príncipe de paz. Bueno, la palabra siempre en hebreo es conocida como shalom, que no significa la ausencia de guerra. Ojo, príncipe de paz no significa que no va a haber ausencia de adversidad, que no va a haber ausencia de problema, sino más bien podemos decir que shalom incluye la restauración, la plenitud en nuestra vida, la armonía y lo más principal, iglesia, y que siempre lo estamos repitiendo, la reconciliación con Dios a través de Jesús. Jesús trae esa paz espiritual entre Dios y la humanidad. Amén. Qué lindo es el Señor cuando vemos que a través de su palabra Él es tan grande, Él es tan indescriptible, es tan difícil poder buscar las palabras exactas que describen a esta Trinidad perfecta desde el inicio de los tiempos. Pero estamos hablando del anuncio del Mesías. Y bueno, el cumplimiento de la profecía, ¿cierto?, en Isaías se concreta y viene a confirmarse más adelante ya en el Nuevo Testamento, en Mateo, porque eso es lo importante, que nosotros podamos estar viendo cómo se anuncia, para qué se anuncia, amén, y cómo se confirma después de su nacimiento. Los profetas, ¿cierto?, anunciaron en Isaías que venía, ¿cierto?, el Salvador del mundo, el Mesías enviado. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos redimidos, para que el pueblo de Dios fuera levantado, restaurado, ¿verdad?, perdonado. Y aún en medio de esa adversidad, quizá usted puede decir, pasaron tantos años, aún en medio de esa dificultad, aún en medio de esa desobediencia, en ese pecado que desobedecimos a Dios y caímos, ¿cierto?, en esta identidad quebrantada. Pero sin embargo el Señor tenía un plan de poder redimir
a sus hijos, de poder remitir a la humanidad. Y eso podemos comprobar que el cumplimiento de esta profecía lo confirma después Mateo 1. Quiero que busque ahí, los que están buscando, Mateo 1, versículo 22 y 23, donde dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, Dios con nosotros. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Amén. ¡Qué lindo! Cuando Mateo, de cierto, cita esta profecía, iglesia, se dirige a la comunidad, ¿cierto? En ese entonces, al pueblo judío, que conoce bien el anhelo de la liberación. Recuerden, la expectativa mesiánica de la profecía era para esos lectores de Mateo, ¿cierto? La referencia de este Emmanuel que tenía un significado profundo, porque estaban reconociendo a Jesús como cumplimiento de esa profecía antigua, ¿cierto? Ahora representada en medio de la humanidad, siendo un hombre nacido, ¿cierto? Un niño nacido del vientre de una mujer, ¿verdad? Haciéndose humano. Y el nombre que todos hemos conocido, Emmanuel, no solamente es un título, sino más bien es una declaración central de Dios, ¿cierto? Que lo hace cercano, que lo hace accesible. Por otro lado, podemos decir que quizás es una declaración teológica, ¿verdad? De la Santa Escritura, pero que permanece aquí para siempre. O sea, si nosotros vamos a esta interpretación, Jesús es la manifestación suprema de su presencia. Amén. Es el puente entre Dios y la humanidad. Amén. Es el puente entre nosotros y el Padre. O sea, cuando Jesús llega a nuestra vida, toma nuestra vida una forma distinta, en nuestro abogado, en nuestro puente. Amén. Yo siempre hablo que Jesús dejó un puente de gracia para ir al Padre. Y su llegada significa que Dios camina con nosotros, comparte nuestras realidades, nos ofrece, ¿cierto?, esta restauración y esta esperanza. Y así es como la fe nuestra reconocemos, ¿cierto?, a Jesús, a Emmanuel, a este admirable consejero, príncipe de paz, Dios fuerte. Ay, yo esos nombres me encantan. Padre eterno, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así tiene que ser nuestra fe, reconociendo a este Dios maravilloso en constancia, porque Él no solamente fue anunciado en la antigüedad, ¿cierto?, sino más bien se cumple esa profecía, viene a la tierra, nace del vientre de una mujer, ¿verdad?, para traer redención a su pueblo. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que Él era la presencia viva y constante. A través de Jesús podemos ver que Él transforma las vidas de quienes confían en Él. Y aquellos, ¿cierto?, que entregamos ese corazón, Él tiene que ser el que ocupa, ¿cierto?, nuestro centro. Él tiene que ser nuestro amigo, tiene que ser nuestra esperanza, tiene que ser nuestra fe, tiene que ser nuestro todo en el día a día. Amén. Había un lapso muy grande entre la profecía de Isaías y el nacimiento de Jesús, sin duda, iglesia. Pero aquí, a pesar de los años, quizás los estudiosos dicen que pasaron entre 700 a 750 años, ¿verdad?, de esta profecía. Pero aquí yo quiero resaltar, iglesia amada, la fidelidad de Dios en cumplir su promesa a pesar del paso del tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué tremendo! Jesús no era un líder religioso como muchas veces lo dan a conocer, sino más bien es el Mesías prometido. La paz verdadera que trajo, ¿cierto?, el Padre a través de su Hijo. ¿Cuántos quieren conocer más de Jesús? ¿Cuántos quieren saber más de Jesús? Amén. Yo creo que todos nosotros, iglesia, queremos saber de este Jesús maravilloso que vino a dar su vida por ti, por mí. Amén. Estas profecías en Isaías, ¿cierto?, estos dos versículos que son tan fuertes, tan importantes aprenderlos y estudiarlos, recuerdan que nuestra fe consiste en que debemos ser genuinos,
consiste que debemos vivir y perseverar en los tiempos de Dios cuando nos revela a través de su palabra, ¿verdad? Porque ahora estamos en otro siglo, en otro tipo de sociedad, pero a través de su palabra podemos ser guiados, ¿cierto? Y podemos ser instruidos, podemos ser corregidos para ir a esa vida eterna, porque hay una promesa eterna, un plan divino de Dios eterno para cada uno de nosotros. Y esta promesa, ¿cierto?, entrelazan estas verdades para mostrar el camino de la fe y la perseverancia. O sea, en Isaías había una promesa, amén, en los dos versículos que leímos al principio. Y en Mateo vemos el cumplimiento de esta promesa, iglesia. ¿Qué quiere decir? Que Dios cumple, que Jesús era el Mesías prometido, que en Él tenemos una nueva oportunidad y nosotros debemos reflexionar en todo esto. Qué lindo es el Señor. Yo me encanta, yo me quedo con estos versículos, quiero que lo anote muy bien. Isaías 7:14, Isaías 9:6 y después Mateo, ¿verdad? Mateo 1:22-23, porque se cumple la promesa de Dios en la vida de su pueblo. En cuántas promesas a veces nosotros tenemos del Señor para nuestras vidas y pasan los años y creemos que nunca se va a cumplir. Pero sin embargo, el anuncio del Mesías, más que una profecía, fue, ¿cierto?, una declaración eterna para nuestra vida. Amén. Es una intervención sin duda del cielo, ¿verdad?, para venir, ¿cierto?, a rescatarnos. Amén. Porque eso es lo que hace el Señor. El Señor reaccionó inmediatamente al pecado. Ya tenía un plan. Y antes ese plan era traer directamente a su Hijo a la tierra. Lo podemos ver que todo esto está relacionado con Génesis 3:15, Juan 1:1, que lo leímos la semana pasada, y Apocalipsis 13:8. Sin embargo, Él nace en Belén, ¿cierto? Nace con el nombre Emmanuel. Y el Mesías ya existía desde antes de la fundación del mundo, porque el Señor tenía un plan para nosotros, amén. Había algo sobrenatural que venía a romper las leyes naturales para que el Señor pudiera darnos esa oportunidad de reconciliarnos con el Padre, amén. Yo me imagino igual a María, ¿verdad?, la madre de Jesús, cuando fue escogida. Ya vamos a estar hablando de eso más adelante, pero quería hablar de este anuncio del Mesías, amén, Emmanuel. No solamente era un nombre, ¿sabes?, era una realidad hecha que Dios estaba con nosotros y en medio de su pueblo, amén. Por eso es tan importante entender que Jesús, siendo Dios, se despojó a sí mismo. Eso lo dice Filipenses 2:6-8 por ahí. Yo no lo tengo ahora, pero dice, se despojó a sí mismo, ¿cierto?, para venir a la tierra. O sea, Dios no solamente nos ayuda, sino Dios vino personalmente para que se cumpliera la promesa, para que se cumpliera el plan divino. Vino a sacarnos de esa aflicción, de esa adversidad, de ese muro que había entre el Padre y la humanidad. Más bien, iglesia, esto nos enseña que usted no tiene que estar como aquí el rey Acaz en el principio del capítulo 7 de Isaías, ¿cierto?, pensando en las alianzas que puede hacer humana, pensando en el gobierno que está de turno, pensando en el área política. Quizás veo mucho a Chile, ¿cierto?, complicado en sus redes sociales por los cambios de gobierno, pero sin embargo, todas esas cosas, a este gran Dios que servimos, ¿cierto?, quizás son puentes para crecer en una sociedad, pero realmente nosotros, los hijos de Dios, aquellos que aceptamos a Dios, le creemos y seguimos a este Dios maravilloso y creemos que Él está en control de todo, de todo lo que vivo, de todo lo que pienso, de todo lo que quiero, porque si yo dejo entrar a Jesucristo en mi mente y después a mi corazón, y eso que guardo en mi corazón se vuelve una acción, de seguro, iglesia, no solamente vamos a ser seguidores de Cristo, sino imitadores
de Él, como dijo Pablo. Amén. Por eso es necesario aquí que el rey estaba confiando en las alianzas, estaba confiando en lo que estaba pasando de aliarse con otro. Sin embargo, a través del profeta se le fue recordado que hay un Dios grande, que hay un Dios que libera, que hay un Dios que guía, hay un Dios que está en control absolutamente de todo y que nosotros como hijos de Él tenemos que depender de Él, no de lo que vemos, no de lo que escuchamos, sino depender de Él a través de una relación con el Espíritu Santo y principalmente, iglesia, a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Esta revelación es tremenda, tremenda. Me encanta el versículo de Isaías 9:6 porque pone a Dios con estos 4 títulos que siempre me ha encantado esa alabanza: admirable consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, ¿cierto? Padre eterno, porque todo y eso mucho más significa el Señor en nuestra vida. Amén. El Señor es el que nos da paz, es el que restaura nuestra alma, el que alinea nuestro espíritu, nuestro corazón, ¿verdad? Es aquel que nos guía a toda verdad. Amén. Y vamos a estar hablando de eso también más a futuro. Recuerden que estos episodios quizás no van a ser tan largos porque vamos a ir paso a paso aprendiendo de Jesús, de la vida de Jesús. Primero fue la introducción, después cuando hablamos que el verbo se hizo carne, o sea, Él estaba en la eternidad, ¿verdad? Y vino a hacerse carne para traer esa presencia del Dios Padre aquí a la tierra. Y ahora estábamos hablando cómo fue anunciado cuando vino esta profecía mesiánica aquí en Génesis y en Isaías, y después el cumplimiento de esta profecía, ¿cierto? En Mateo, porque no solamente se anunció que venía, sino más bien se anunció la promesa de la promesa de este Dios maravilloso que venía a rescatar y a intervenir en la historia de la humanidad. Amén. ¿Cuántos dicen amén por eso? Qué lindo, qué lindo. Mire, a mí me encanta cuando aprendemos de una forma sencilla, simple, pero que usted y yo podamos entender. Todo esto se resume en una sola palabra, iglesia, que es la reconciliación con Dios mismo. ¿Cuántos dicen amén? Es la reconciliación con Dios mismo. ¿Y sabe? Y creo que esta clase me deja una frase que escribí, porque muchas de las cosas que escribo no las digo, que el verdadero poder, ¿cierto?, no está en cuanto siguen a Dios, sino más bien en los que permanecemos. ¡Wow! En los que permanecemos en su promesa. ¿Y sabe por qué me recuerdo? Porque prontamente terminé el libro Promesas 42 y habla de las promesas que el Señor hace en nuestras vidas. Y cuando le creemos a Dios, cuando creemos en su promesa, una de las cosas más grandes que usted y yo podamos vivir tiene que permanecer para poder verla. Amén. Y sé que no es fácil, pero no se trata de cuántos siguen a Dios, sino más bien que usted y yo podamos permanecer en cada promesa que hay a través de su palabra para nuestras vidas. Amén. Que Dios bendiga este episodio. Ya creo que estamos bien todavía, nos quedan 2 minutos, estamos ya en los minutos 27 y la verdad que el anuncio del Mesías, iglesia, profundice en Isaías 7, profundice en Isaías, ¿verdad? 9 incluso, en Isaías capítulo 10, porque va a hablar de esta profecía mesiánica donde el Señor se revela como el Dios fuerte que permanecerá con este pequeño remanente. Siempre el Señor está hablando de este pequeño remanente. ¿Por qué? Porque la verdad que no son muchos los que siguen con Dios, sino los que permanecen en Él. Amén. Dios bendiga este episodio número 7 y yo quiero que cierres tus ojos donde quiera que te encuentres y le digas gracias, Señor, porque de una forma simple y sencilla, pero directa a nuestro corazón me enseña cuando anunciaron tu llegada a la tierra, cuando anunciaron que tú venías a este plan divino perfecto para redimirnos, para limpiarnos del pecado, para darnos ese puente de gracia hacia la eternidad, a esa reconciliación con el Padre. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque eres fiel. Gracias, Hijo, porque sigues acompañándonos y recordándonos que en aquella cruz
en aquella cruz diste tu vida por mí y por la humanidad, por todos aquellos que creen que tú existes. Gracias, Espíritu Santo, por quedarte en medio de nosotros, en nosotros, con nosotros, y nos guías a través de tu palabra, a través de todo lo que podamos tener en esa relación perfecta con el Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel, porque estás en medio de nosotros, porque nos enseñas de una forma diferente a través de tu palabra, de este Mesías maravilloso que un día vino a la tierra para habitar al medio de su pueblo y poder morir por el pecado de la humanidad. Gracias, Señor, porque volvemos a entender que no se trata de alianzas humanas, sino más bien de confiar en este Dios admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, iglesia. Nos escuchamos próximo capítulo, próximo martes, episodio. Ya les voy a contar, lo vamos a estar enunciando por ahí. Y no te olvides de compartir con la familia, principalmente con la familia. Ese es nuestro primer ministerio, con tus hijos, con tu familia, porque de una forma quizá más sencilla pueden aprender de este Mesías que vino por nosotros a morir aquí en la tierra y llevarnos después esta obra maravillosa de amor eterno, ¿cierto? Es darnos esa oportunidad para ir a la eternidad. Amén. Bendiciones, Dios les guarde, Dios les bendiga. Y nos escuchamos próximamente el martes, recuerden, 8 de la mañana hora de Chile, 7 de la mañana hora Miami por las plataformas digitales. Bye bye.